El COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. Presentación del caso. A inicios del 2010, una familia de raíces paisas tenía muchos sueños para alcanzar en cuanto a educación, empleo y otros aspectos. Así que decidieron trasladarse para la ciudad de Bogotá. Ellos veían que dicha ciudad les brindaría muchas oportunidades, al igual que les abriría muchas puertas en diferentes ámbitos. Fue así como la familia llegó a la capital de Colombia, tal como muchas otras personas residentes de otras ciudades del país. Ellos decidieron empezar con un negocio de comida rápida, que era el sueño de la familia. Decidieron hacerlo en un punto estratégico de Bogotá. Esta iniciativa trajo consigo grandes beneficios a los miembros de la familia. Además, le generó una estabilidad económica y un posicionamiento social. A medida que pasaba el tiempo, de sus ganancias fueron creciendo y así contrataron a más personas que se convirtieron en sus empleados. Cuando menos pensaban, ya contaban con 20 empleados, los cuales vivían de la rentabilidad del negocio y de la posición que habían conseguido gracias al buen servicio prestado y a la calidad de los alimentos. En el año 2019, inicio de la pandemia en nuestro país y el mundo, la familia Álvarez Suárez seguía recibiendo muy buenos ingresos por la cantidad de clientes que acogían diariamente en su negocio. Contaban con una buena clientela y asimismo tenían buenos beneficios para sus empleados, garantizándoles una estabilidad económica, la cual beneficiaba a cada uno de ellos y a sus respectivas familias. Pasaron los días y empezó a subir el índice de contagios por el COVID-19 en los distintos departamentos de Colombia y del mundo. Bogotá, la capital de los colombianos, empezó a sufrir distintas situaciones económicas de la pobreza, las cuales estaban afectando a todas las familias colombianas, entre ellas la familia Álvarez Suárez y por supuesto a los empleados que trabajaban con ellos, puesto que empezaron a hacer cierres parciales a nivel nacional por los altos índices de contagio. La situación empezó a generar preocupación. Los clientes no llegaban al negocio y mucho menos había cómo pagarles a sus empleados con los que contaban para poner en marcha su negocio. Buscaron ayuda del gobierno, pero no recibieron algún incentivo al ser otra ciudad. Pasaron los días y hubo cierre total de muchas empresas, emprendimientos, negocios locales y demás, afectando la economía de los colombianos. Entre estos, el negocio de la familia Álvarez Suárez, donde tuvieron que proceder a darle finalidad a los contratos de sus 20 empleados. Esto dio a las situaciones económicas y falta de ingresos en el negocio y la posibilidad de pagar el arriendo del local, por supuesto, por temas de cuidado y autocuidado frente a la pandemia que estaba sorprendiendo no solo a nuestro país, sino al mundo. Debido a esto, la familia perdió su negocio y empleados y empezaron a empeorar las distintas situaciones económicas y sociales, debido a que ya no contaban con dinero suficiente para poder suplir con las necesidades básicas para su sostenimiento, es decir, ni para costear la cuota de su casa en donde la habían adquirido gracias a su emprendimiento. Debido a su situación, tuvieron que arrendar su propia casa para poder recibir un ingreso y pagar la cuota del inmueble. Fue así como tomaron la decisión de trasladarse a su casa, a su ciudad en origen de Medellín. Allí se encontraron la mayoría de su familia, económicamente estaban mal. Sin embargo, este no fue solo el problema que acudieron a esta humilde familia, sino que también donde su familia cercana empezó a presentarse problemas, como por ejemplo el hacinamiento por la cantidad de personas que residían allí. Esta situación provocó contagios de COVID-19 de la mano de la falta de ingresos para la sostenida e recién. Allí esta situación provocó incluso problemas de salud mental. Este es un ejemplo de lo que habían tenido que vivir cientos de colombianos en todo el territorio nacional, quienes han afrontado las medidas de mitigar los contagios, poniendo en primer lugar a su familia, atravesando una crisis de gran impacto que afectó a la ciudadanía significativamente. Un estudio que realizó el DANE evidenció estrategias cotidianas pero silenciosas, situaciones en las que muchas familias han tenido que aprender a vivir solo con estrictamente necesario en medio de una crisis sanitaria mundial. Según el periódico El Tiempo, son solo una pequeña representación de la nueva realidad que afronta el país, con índices de desempleo que para el mes de marzo en el 2021 la tasa de desempleo fue de 14,2%, lo que significó un aumento de 1,6 puntos porcentuales que comparación al mismo periodo en el 2020, con altos niveles de pobreza.
Primero, ¿cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada en las circunstancias del COVID-19? Para esto, en este caso, la problemática que desencadenó la situación del COVID-19 fue generar hambre, más pobreza y una creciente inequidad, porque las familias que tienen mejores ingresos económicos, mejores estatuto social, pudieron pasar la pandemia en sus lujosas casas con los médicos a domicilio de primera mano, mientras que a las demás literalmente les tocó sobrevivir con lo que se pudo, aglomeración de personas en una misma familia sin tener muchas oportunidades ni ayudas económicas. ¿Qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? Primero, económicamente, el desempleo, la baja de salarios, el alza de los precios de la despensa familiar y productos de primera necesidad. Dos, social, desigualdad social, la salud, la educación, los jóvenes con menos recursos no tenían acceso a la tecnología. Tres, política, inestabilidad sociopolítica, protestas masivas, inversiones inesperadas y fuera del presupuesto. Tres, ¿qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria? Como reflexiones es siempre tratar de tener un ahorro para este tipo de situaciones que las cuales no estamos preparados y en que en su momento dado nos ayuda a solventar un poco cualquier circunstancia que se presente. Exploración de la situación planteada. En Colombia, la crisis del coronavirus ha llegado en medio de una gran inestabilidad sociopolítica tras las protestas masivas contra el gobierno en noviembre y en diciembre de 2019. A ello se suman las malas perspectivas económicas para el 2020, producto de la bajada en los precios del petróleo y la desaceleración económica regional y la realidad de una desigualdad estructural que puede hacer que la pandemia tenga un impacto desproporcionado en algunos sectores sociales. Esto nos deja evidenciar un sistema de gobierno débil a la hora de manejar una situación de crisis económica y en referencia en el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Duque protagonizaron otro choque a propósito del levantamiento de la suspensión de las actividades industriales y de construcción decretado a partir del 27 de abril, cosa que no benefició a las familias, como en este caso la familia Álvarez Suárez, que dependían de un negocio de comidas rápidas. Identificación de la problemática. El problema que nos afectó a todos prácticamente fue la situación sanitaria para la salud, la cual no estábamos preparados como país, como empresas ni como empleados, teniendo en cuenta que la economía sufrió un choque de manera brutal en forma negativa y es algo que repercute en todos los hogares colombianos. Conexiones entre los conceptos y las problemáticas encontradas en el caso. Primero, migración y búsqueda de oportunidades. La familia Álvarez Suárez representa un caso de migración interna dentro de Colombia motivada por el deseo de mejorar su calidad de vida. Esto se relaciona con el fenómeno de urbanización y centralización económica en Bogotá. Segundo, emprendimiento y generación de empleo. La familia logró consolidar un negocio de comidas rápidas que no solo les proporcionó la estabilidad económica, sino también generó empleo para otras personas. Esto evidencia la importancia de los pequeños negocios, de la economía local y la movilidad social. Cuarto, impacto de la pandemia en la economía. La crisis del COVID-19 provocó el cierre de empresas y el desempleo masivo. La familia Álvarez Suárez tuvo que despedir a sus empleados, lo que refleja la vulnerabilidad en los pequeños empresarios ante crisis globales. Cuarto, desempleo y pobreza. La pérdida del negocio no solo afectó a los dueños, sino también a sus trabajadores, lo que generó una cadena de impactos en varias familias. Esto se vincula con las estadísticas del DANE y los informes sobre el aumento del desempleo y pobreza durante la pandemia. Muchas gracias.